Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí, por el canal de TV del diario digital Conclusión, otro capítulo más. Otro capítulo más, casi en un fin de ciclo que viene y que se condice, digamos, con el final del 2020. Por allí, un año tan particular, tan distinto, tan novedoso también, ¿por qué no? Tan sorpresivas las cosas como se fueron dando, pero también creo que es un año de aprendizajes y que de alguna manera todas estas grandes transformaciones, al menos en el cambio de conductas, de pautas de funcionamiento, ha hecho que por allí también la sociedad dé algunas señales que son por demás de preocupantes si hablamos de la condición humana, pero también por el mismo lado decir que bueno, que uno no puede menos que sentirse conforme, al menos en algunas materias. Pero claro, tuvimos una pandemia y eso ha impactado en distintos ámbitos de lo que puede ser la vida social, política y económica. Para ello vamos a estar hablando con Miguel Ponce, quien es economista, y con quien vamos a compartir su mirada respecto de qué fue lo que le llamó más la atención o qué lo impresionó más de lo que fue el 2020. Vamos a estar hablando sobre qué expectativas tiene respecto de cómo estamos parados hoy y hacia dónde nos podemos proyectar en el mañana, pero también le vamos a preguntar a él acerca de qué desearía en particular, según su leal saber y entender, para que nos diga, mira, para mí tenemos que salir por este lado porque esto es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, pero también no solo a los argentinos, sino también a Iberoamérica, con quien tenemos un mercado integrado, por caso Brasil, a que le vendemos el 50% de nuestras exportaciones. No es menor para aquellos que dicen que Brasil no existe y toda esta parafernalia de frases hechas que son, bueno, ya sabemos quiénes son. Bueno, no importa. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está usted? Alegría escucharte, Aldo, y un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, para nosotros también lo es, por eso lo estamos llamando, Miguel, para aprovechar su solvencia en la materia. Y bueno, en primer lugar, preguntarle cómo vio el 2020 y qué balance le deja, ¿no?, respecto de cuál fue el accionar de los responsables del manejo de la economía. Y está claro que estamos terminando un año inédito, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por lo tanto, no solo a nivel mundial, sino también a nivel local. Uh-huh. Aquí este año va a ser recordado por la tremenda caída que hemos tenido en el PBI, la desocupación, los índices del hambre, lo que hemos conocido, los últimos datos del INDEC en relación a capacidad instalada, en relación al costo de la canasta comercial, uh-huh, de la canasta familiar, los índices inflacionarios, ¿no es uh-huh, cierto?, que son muy fuertes y que además adelantan un año que seguramente también va a ser inflacionario por el hecho de ser un año electoral, claro. Mientras en paralelo nos encontramos de manera preocupante en el top 10 de los infectados por millón. Claro. Con lo cual uno diría a priori la administración de la pandemia, cuando se planteaba pandemia versus economía, en esa falsa contradicción, solamente es explicable por la grieta, ¿no es cierto? Sí. El único lugar donde se salvó la grieta, paradójicamente, es donde mejor funciona. Claro. Y es el Consejo Agroexportador Argentino, tema que tocamos contigo la última vez, sí, donde objetivamente se encuentran sentados todos los representantes vinculados a la cadena agroexportadora y a la cadena de valor más importante de Argentina. Por eso es tan absurdo lo que está pasando en este momento, y yo no me canso de decirlo en todos y cada uno de los reportajes. No puede ser que estemos en el día 14 de un paro de los puertos, ¿no es cierto?, de la zona de ustedes, uh-huh, 22 puertos parados, casi 150 barcos esperando cargar. Era una locura total, pero además que tiene la siguiente contradicción.
Por un lado, le estamos negando dólares a empresas pymes exportadoras que no pueden traer sus insumos por esta situación del dólar, y tenemos cerrada la principal puerta de ingreso de dólares. Ajá. Más de 7 de cada 10 dólares que entran por exportación entran a partir de la cadena agroalimentaria exportadora argentina. En la zona de ustedes es el mayor complejo portuario exportador agroalimentario del mundo. Así Y es. nosotros, en momentos en los cuales podríamos estar utilizando en el durante pandemia las oportunidades que se nos plantean para estar más fortalecidos en el post pandemia, bueno, la verdad es que es francamente indignante. Y paradójicamente, el gobierno, que a veces interviene en cosas donde no tendría que meterse, Ajá. en esta sí debería intervenir para rápidamente, sin entrar a juzgar si tiene razón los trabajadores que están en la protesta o los empresarios que ofrecen reconocer todo lo que el INDEC dice que ha sido la inflación de este año, pero los trabajadores siguen planteando un bono superador, etcétera. Un día de paro, un día de lo que se pierde en el paro alcanzaba para solucionar esta situación. Con lo cual, esto es la situación indignante. Pero paradójicamente, yo estoy diciendo que todo lo que hagamos ahora en el durante pandemia nos fortalece para estar con mejor musculatura en el post pandemia. Y así como la semana pasada, paradójicamente, la Tierra se alineó con el Sol y la Luna, regalándonos ese fenómeno que fue un eclipse inolvidable. Sí, sí. De la misma manera, paradójicamente, se van alineando los planetas en el terreno internacional. Usted Sí. fíjese, se plantea en este momento para Latinoamérica, pero en particular para Argentina, 4 o 5 datos que son centrales para darnos cuenta de un momento singular y particularmente favorable en términos externos a la situación de Argentina. Uno, las tasas de interés que son inferiores al 1%. La Fed va a anunciar que va a andar entre el 0 y el 1 dentro de poco, digo la semana que viene. Ajá. En algunos casos, países europeos están siendo negativas las tasas. Acabo de hablar con la embajadora de la Unión Europea en la Argentina y charlábamos sobre esta nueva situación. Segundo, el crecimiento del valor de las acciones en Wall Street y en los principales mercados del mundo, en paralelo con la caída persistente de las tasas de Claro. interés y del valor del dólar. Tercero, la recuperación de los mercados y de los precios de las commodities, Sí. para Argentina en particular, pero también para Chile y para Brasil. Hoy Ajá. la soja está en 60. 457, casi Sí. 460 dólares. Sí. ¿Cuánto hace que no se daba Un esto? montón. Cuarto, China, como locomotora del mundo, proyecta un crecimiento superior al 9% para el año que viene y ha concretado la zona más grande de libre comercio del mundo, con arriba de 2.100 millones de personas, arriba del 33%, o sea, de una tercera parte del PBI mundial, Claro. junto a Japón, a Corea, Sí. a Corea del Sur, me refiero Sí, obviamente, a sí, sí, sí. Australia, Nueva Zelanda, las 10 naciones de la ASEAN, y están esperando que entre la India. Claro. El último punto es, tal vez en términos políticos, pero también en términos de oportunidad, uno de los más importantes. La nueva administración de los Estados Unidos, que está comprometida con el multilateralismo y la apertura comercial, a nosotros nos genera la posibilidad de que retomemos la agenda que teníamos con Obama, es decir, cuando gobernaban los demócratas, Ajá. como ahora un demócrata que es Biden va a gobernar. ¿Qué era esa agenda? Y que podamos Sí. volver a enviar biodiesel, que podamos volver a enviar los caños de acero, el aluminio, y sobre todo que retomemos un programa que quedó casi sin empezar, quedó trunco, pero que urgentemente hay que reclamarlo, particularmente las zonas del interior, las economías regionales, que es un programa de la Small Business Administration, o sea, la administración de la pequeña y mediana empresa de los Estados Unidos, un órgano oficial, que iba a abrir oficinas en las capitales de provincias donde hubiera economías regionales Claro. con producciones que pudieran ser exportables, o sea, ingresar al Estados Unidos. Esto es muy importante y hay que retomarlo. Y el último punto, yo diría que hay que ir trabajando con un paralelismo absoluto
en el sistema de vinculación de nuestros socios del Mercosur, tanto con Estados Unidos, con la Unión Europea, como lo hablaba recién con la embajadora, como con China. ¿Por qué digo en paralelo? Porque yo vengo diciendo, y creo que con ustedes también lo hablé, la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para aprovechar mejor nuestros vínculos comerciales, jerarquizar nuestros vínculos comerciales. Al hacerlo en paralelo y en simultáneo, lo que hacemos es evitar que se digan que nos estamos inclinando más a China o que estamos jerarquizando Unión Europea en detrimento de la nueva administración de los Estados Unidos, o que nos estamos acercando más a los Estados Unidos porque lo necesitamos a los Estados Unidos para cerrar el tema de deuda externa. Si lo hacemos en paralelo, si ponemos en marcha este relacionamiento de manera paralela, esto genera una situación de desafíos, ¿no es cierto?, que lógicamente nos permitirían integrarnos mejor al mundo. Yo diría, poner en marcha el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea como desafío, ¿no es cierto?, discutiendo lo que haya que discutir y dando a la industria nacional los tiempos que sean necesarios para adaptarse. Comenzar con un análisis de factibilidad para que el acuerdo de Mercosur con China o de Mercosur con los Estados Unidos, hacerlo en simultáneo, como yo decía, para evitar esto que algunos denominan el opcionismo entre uno u otro. Y esta etapa negociadora no debería demorarse mucho más de 2, 3 años. No puede ocurrir lo que nos pasó con la Unión Europea, que hemos estado 20 años negociando, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que tanto las administraciones de Xi Jinping como de Biden, pese a las diferencias, van a ser comprensivas y nos van a acompañar en este tema. Un Mercosur vinculado con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, yo diría multiplicaría de forma geométrica las inversiones, el comercio, el financiamiento y el turismo. Hoy, con el tipo de cambio que tenemos, cuando termine la pandemia, nosotros vamos a tener un turismo receptivo que tenemos que mirarlo como una exportación porque es generadora de dólares, sin duda. Ahora, sí se entiende perfectamente. Miguel, para quien nos está viendo, me gustaría mucho que el televidente diga, bueno, ¿y yo qué en toda esta historia? Perfecto, es como que se piensa en lo macro. Digo, yo trabajo en una pyme o tengo una pyme familiar. ¿Cuál es el verdadero impacto sobre el conjunto de la economía y fundamentalmente de aquellos que ocupan el 75% de la mano de obra formalizada? Por supuesto, yo diría, primero, hay algunas situaciones que son de urgencia, ¿no es cierto? Hemos perdido 120.000 puestos de trabajo en la construcción, entonces todo lo que se ha dedicado en términos de presupuesto para alentar la obra pública, particularmente las obras en las distintas provincias, esto tiene que ser apuntalado y aprobado, ¿no es cierto?, a partir del presupuesto que ya ha salido. El segundo elemento es darnos cuenta de que si nos largamos a una fuerte iniciativa exportadora, si el Consejo Productivo Exportador Agroindustrial cumple su designio, yo diría, ellos tienen planteado aumentar a 100.000 millones las exportaciones y crear 700.000 nuevos puestos de trabajo, obviamente, esencialmente en el interior del país, pero también en ciudades donde están instaladas industrias básicamente vinculadas al agro, industria que tiene que ver tanto con la alimenticia como que tiene que ver con la de maquinaria agrícola, que también podemos exportar a la región. Yo creo que nosotros vamos a estar competitivos, teniendo en cuenta también que a Brasil es el destino del 70% de las de nuestras manufacturas de origen industrial, que por supuesto son en general pymes exportadoras. Entonces, obviamente el primer paso, te queda claro, Aldo, es tratar de aferrarnos a la política de reducción de daños. Acá ha habido un daño económico y social muy grande que lógicamente debe ser reparado y los estados van a seguir teniendo un rol importante. Pero el segundo es poner en marcha todas nuestras fuerzas productivas y largarnos rápidamente, no solo por la necesidad que tenemos de dólares genuinos que solo pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial para afrontar el proceso de endeudamiento que tenemos, sino esencialmente para volcarlo a un proceso de desarrollo y de exportaciones que dé trabajo a la gente y que permita tener un horizonte más esperanzado que el que venimos padeciendo.
diciendo a partir de esta situación. Sí, ahora, ¿cómo lograrlo? Le quiero preguntar, Miguel, porque andaban muy alegre algunos miembros de AEA respecto de los sueldos que se le está pagando a los trabajadores. No veo que sea muy óptimo que a los trabajadores se les pague $400. Él quería que los trabajadores ganen como los trabajadores de Brasil. Estamos hablando de la industria, y esto no favorece, digamos, la proyección del mercado interno en los términos que uno desea. Por lo tanto, ¿usted cómo la siente esta otra etapa? Y le pregunto, ¿la siente como que, bueno, se nos presenta esto, estaría bueno que encaremos todas estas medidas como para que empecemos a salir de la situación de posguerra que tenemos, o también tendremos que charlar que para que se cierre al mundo empresario y a los trabajadores para poder darle fuerza al mercado interno, también hay que sentarse a negociar algo, porque si no, después se olvidan, usted sabe, hay empresarios que se olvidan de todo esto, y hasta si pueden arrancan concesión en términos de derechos laborales y avanzan con todo esto. A ellos no les interesa demasiado, parece. Están tan en la grande que hay cosas que no tienen demasiada importancia. Aldo, por eso. Sí. Bueno, Aldo, contigo hemos hablado. Yo sí. vengo reclamando desde antes de que asumiera Macri la necesidad de un consejo político, económico y social que siente a todas las fuerzas del trabajo, las fuerzas de la producción, las universidades, las representaciones políticas, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente, ya todo estamos dentro, antes del 1 de enero, porque lógicamente ya estamos viviendo un año electoral. Ese año electoral genera lo siguiente, para, entre comillas, tranquilidad y la nuestra. El Fondo Monetario, cuando elegimos el formato de un acuerdo de facilidades extendidas, dijimos aquí que eso generaba condicionalidades superiores a las de un stand-by. ¿Cuáles eran esas condicionalidades? Básicamente las 3 reformas estructurales. Dijimos la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. Como es un año electoral, de la reforma laboral y de la reforma previsional hay que olvidarse. De la única que podemos hablar en términos, insisto, de un año electoral es una reforma impositiva. Y esa reforma impositiva necesariamente pasa por, primero, quitar impuestos a la producción, a los salarios, al consumo, al empleo, a las exportaciones, y volcarlo en cabeza de aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Yo creo que en esto seguramente nos vamos a poner de acuerdo las mayorías nacionales para precisamente impedir estos peligros que vos hacías referencia, de la hambrienta voracidad de algunos dueños, de algunos dueños de la patria. Claro, son los Pac-Man, ¿no? Los Pac-Man de los bolsillos de los trabajadores. Entonces, pero esto va por mi cuenta y yo le quiero preguntar en función de esto. También porque se enmarca en esto. Esto supondría al menos pensar cuál sería la mejora para todos los que nos están viendo en su condición de trabajadores, ocupen el lugar que ocupen en la sociedad. Si también no implica ello que empecemos a considerar la posibilidad de que discutamos el modelo, y cuando digo el modelo, a empezar a avanzar, porque yo veo que la política viene muy lenta, algunos dirigencia política viene muy lenta, o si lo saben y lo están haciendo nosotros no lo conocemos, es esto. Es decir, fíjese lo que estábamos festejando al comienzo del programa, de que las commodities estaban subiendo y eso nos generaría en una situación de país dependiente la alegría solo porque un mercado externo evaluó, y entonces por lo tanto la cotización se incrementó a partir de las alegrías o las desgracias de los demás. Yo todavía estoy esperando que la clase política nos regale al menos un boceto, un bosquejo, digamos, de este modelo de país industrial, porque si recuerdo la charla con el Vasco de Mendiguren, en aquel entonces, ¿no? Era un container de soja, un puesto de trabajo,
y 500 o 1000 dólares, eran una cosa así. Un container de industria eran 35.000 dólares y 17 puestos de trabajo. Entonces, alguna vez conocimos, supimos hacer esto, no éramos los mejores del mundo, pero nos defendíamos bastante bien. ¿Cuándo vamos a volver a hablar esto? Porque yo me pongo contento aquellos que trabajan y que van a cobrar, aquel que es productor y que va a cobrar sus pesos para que está haciendo una explotación. Pero seguimos relegados, me parece, Miguel. No se escucha mucho esto. Yo coincido con vos, por eso el reclamo Sí. del Consejo Político, Económico y Social, y subrayo lo de político, Sí. para que no quede en un consejo corporativo donde solo discutamos precios y salarios, sino que el modelo solamente va a estar incluido en esa discusión si el consejo es político, económico y social. Claro. Si logramos esos acuerdos políticos imprescindibles que impliquen colocar sobre la mesa el modelo de desarrollo productivo. ¿Y usted cree que se puede dar con quienes ven que solamente con la especulación se puede hacer algo? Porque los que se fueron, vamos a decir la verdad, lo único que veían de bueno era la especulación o los grandes capitanes de la industria. Totalmente de acuerdo. Me parece que una situación inédita como la que vivimos no puede pensar enfrentarse con caminos que ya recorrimos, como esto que vos estás recordando, porque sería elegir caminos de derrota. Una situación inédita como la que vivimos solamente puede ser resuelta si somos capaces de encontrar soluciones inéditas. La única solución inédita que nos queda por experimentar es esta de todos sentados, en lugar de repartiendo palas, tratando de encontrar puntos de encuentro. Yo siempre digo que entre la grieta y el diálogo, o entre la grieta y los acuerdos, me quedo con el diálogo para los acuerdos. Claro. Y esto me parece central en este momento, porque claramente si no, vamos a ir a agravar las situaciones que la propia pandemia ya nos ha llevado a niveles, ¿no es cierto?, absolutamente desconocidos. Tener un 50% de hambre, de pobreza en el país, es una brutalidad. En Argentina, con la capacidad de producir, no los estamos produciendo, pero la capacidad para producir alimentos para arriba de 440, 450 millones de personas, el hambre en Argentina es un crimen. Y tenemos que plantearnos, desarrollarnos a partir, por eso yo decía, de las economías regionales, claro, que sumadas a las commodities, por supuesto, porque son las que más rápidamente nos van a generar los dólares, claro, pero no hay que olvidarse de las economías regionales que siempre quedan al final de la cola. Si nosotros planteamos recuperar aquella agenda que teníamos pendiente con los demócratas y abrimos estas oficinas que impulsen a esas economías regionales, va a ser un paso adelante en la dirección de la correcta de la distribución y de las pequeñas y medianas unidades productivas. Perfecto. Un minuto de reflexión y cerramos, Miguel. Se nos fue el 2020, sí. Se nos fue el 2020. Muchos le agregan al 2020 LPQM, ¿no? Al final. Va a ser un año bisagra, sin duda, para el mundo y para nosotros. Y creo que el 2021, espero que lo electoral, espero que lo político no nos afecte en términos de desviar el camino que la economía real y que la economía social, ¿no es cierto?, y reparadora, para llegar a un proceso distributivo como el que veníamos charlando y acordando contigo, me parece que a eso debiéramos apostar. Para eso es imprescindible la grandeza y la responsabilidad de nuestra dirigencia. Ojalá estemos a la altura de los tiempos. Eso espero, bueno, y ojalá que su interpretación de alguna forma sea escuchada. Anhelamos, y a la par de lo que usted dice, por supuesto no podemos menos que primero congratularnos y por el otro lado decir, bueno, bienvenido de que hay propuestas, que hay economistas que piensan desde otros lugares, un poco más arraigados, digamos, al suelo de lo que es la realidad de esta nación latente, y que de alguna manera, esto ya corre por mi cuenta, nos permita proyectarnos hacia aquel lugar, deseoso que lo que usted dice sea realidad,
pero también llamándolos, al igual que pasó los otros días, a que hay determinadas situaciones que hay que enfrentarlas y estaría bueno que se hiciera. Mi padre vino grande acá desde Italia y dice, cuando nosotros teníamos que negociar algo, lo primero que hacíamos, soldábamos las ruedas de los trenes a las vías, después dialogábamos. Porque, porque había 50 millones de personas que se tenían que poner de acuerdo en una provincia como Buenos Aires. No había tiempo para la diletancia. Yo no sé por qué acá pasan esas cosas. Y lo peor de todo, que si no se arregla de alguna manera, esto es una cuestión tal vez, no digo de valentía, porque hay que ser también muy mesurado. Pero estaría muy bueno que aquellos principios que forjaron el pensamiento del partido gobernante estén un poquito más vigentes y presentes, que seguramente dará pie para cortar y negociar con otra actitud o encarar la situación, porque yo ya le digo la verdad, Miguel, desde que tengo uso de razón estoy harto de pagar la deuda de los vivos. Desde que tengo uso de razón estoy cansado de saber que, digamos, los niños de hoy, que serán jóvenes y adultos mañana, los jóvenes de hoy, van a seguir pagando deudas contraídas por los piolas de la Argentina. Y ya nos tienen hartos, ya nos tienen podridos. Entonces lo que esperamos es una clase dirigente que tenga lo que tiene que tener para empezar a bosquejar algo, una Argentina un poco más real. Y si el coronavirus, bueno, nos paró, hubo que parar la pelota, bárbaro. Ya que paramos la pelota, bueno, tomémonos 15% para el desempate en penales y definamos de una vez por todas algo que no puede ser, de que un jubilado cobre lo que cobra, los trabajadores cobren lo que cobran y además a los empresarios pymes, aquellos que realmente invierten, porque los vivos, los capitanes del Estado, de la industria o la patria contratista, estos subsidiados, planeros, a los cuales nosotros le aportamos bastante del esfuerzo que hacemos, tengan que, de alguna forma, alguna vez, no sé, esforzarse y ser empresarios. Así es. Pero es un anhelo mío, Miguel, no lo quiero arrastrar a usted. No, los necesitamos a todos los que creen empleo, todos aquellos que estén en una línea, ¿no es cierto?, productiva, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de apoyo a las economías regionales, de apoyo a los trabajadores, inclusive que hoy integran estos movimientos sociales, ¿no es cierto?, de producción, con un nuevo concepto, ¿no es cierto?, de defensa de la tierra, de defensa del ambiente. Hay que ir generando las condiciones productivas para que, como vos decías al comienzo, esta experiencia que nos ha tocado vivir nos deje aprendizajes. El primer aprendizaje es un nuevo rol del Estado, ¿no es cierto?, que ha quedado claro de que lo necesitamos potente y eficiente, particularmente en áreas tan sensibles como es la salud pública, la educación, pero también que han servido para salvar a la producción, salvar a las empresas, salvar a los empleos. Tratemos de que ahora no haya una segunda ola, tratemos de cuidarnos para que no haya una segunda ola para el año que viene, y lo antes posible poner el país en marcha y ponerlo con el mayor grado de justicia social, sin duda. Perfecto. Bueno, yo, Miguel, le quiero agradecer por habernos acompañado durante todo este año, en este ciclo, de haber compartido su conocimiento, su saber, sus ideas y sus propuestas. Ha sido muy importante tener su aporte. Por eso, quiero saludarlo a usted y a sus más sentidos afectos. No sé si usted festeja la Navidad que sea una muy buena Nochebuena y una feliz Navidad. Y por supuesto, seguro nos vamos a estar encontrando en enero, si es que el tiempo da, y desearle también un buen fin de año. Así que igualmente a vos y a todos los que siguen, que cada vez son más, y por supuesto para mí siempre es un placer charlar con ustedes, y la verdad es que la calidad con que se manejan en términos de las preguntas, la temática, me convocan siempre con mucho entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Cuenten conmigo las veces que sean necesarias. Estamos acá, Conclusión está acá, y gracias nuevamente, Miguel. Bueno, feliz 21.
Feliz 2021, que sea un año próspero para todos. Bueno, escuchábamos a Miguel Ponce, economista, bueno, haciendo una radiografía prácticamente y una ecografía, ¿por qué no?, de lo que significó a grandes rasgos el 2020, cuáles son las expectativas que tiene respecto del 2021, qué es lo que ve, y bueno, de alguna forma parece ser que todos vamos de alguna manera sintiendo nuestro país, nuestra historia, nuestra situación iberoamericana de la misma manera, y entendiendo que no hay nada mejor que una buena política y el acuerdo con los vecinos y en forma interna. Primero resolverlo entre nosotros para después ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, y creo que esa síntesis tiene que ver con el kit de la cuestión, porque si hay algo que acá se puede decir que nos ha hecho demasiado mal, y que a veces, esto lo digo por mi cuenta, tiene que ver la dirigencia, porque muchos hicieron muy buenos negocios, unos haciéndose llamar peronistas y otros haciéndose llamar radicales, y mientras profundizaban las diferencias de la historia, renunciaban a la visión en perspectiva histórica para no reconocer públicamente, para que no se les rompa el kiosquito de que éramos el mismo movimiento nacional, nada más que en distintas épocas de la Argentina. Entonces, por lo tanto, yo no me quiero pelear más con nadie, no importa ya si... Lo que sí sé es que no soy liberal, no soy neoliberal. Entonces, yo quiero decirle a quien nos está escuchando que no es casualidad que nosotros a lo mejor sí, a usted que le gusta a lo mejor un poco la posición más social, perfecto, hay espacio para desarrollarlo. A usted le gusta más el Estado para delinear políticas, perfecto, y para desarrollarlo. Llámele izquierda o derecha o lo que quiera. Los intereses nacionales deben primar por encima de cualquiera de las desvirtuaciones que usted quiera tomar como fórmula, porque lo cierto es que esto se corrobora, ¿sabe cuándo? Cuando usted sale a la calle y, como decía algún expresidente, yo me doy cuenta cómo está la economía cuando le miro, cuando miro a la cara a la gente. Y entonces ese es el indicio más patente que tengo, a ver si el pueblo se lo ve feliz, o se lo ve contento, se lo ve con buena onda, como se dice también ahora. Bueno, es porque algo está pasando. Seguro que va a haber errores, pero nosotros también queremos desde aquí decir que estaría bueno que podamos hablar con todos sin que se enojen, como nos pasa con Miguel Ponce, que jamás ha tomado ninguna pregunta como un agravio personal, ni como alguna suerte de disputas de pensamiento, porque nosotros acá estamos para aprender, y nosotros estamos para compartir lo que piensa él, pero también estamos para decir, uy, coincidimos, o no coincidimos. Pero ¿sabe qué? Yo lo que me he dado cuenta en este ciclo, en este caso y en particular con Miguel, como con un montón de otros, coincidimos en el país que queremos y soñamos. Entonces, lo bueno sería empezar a deponer actitudes, el que las tenga, en este caso con Miguel no la tenemos, y empezar a decir, bueno, a ver, empecemos a pensar, es un momento que amerita que nosotros empecemos a decir, bueno, lo que viene no puede ser lo mismo empezar de nuevo, tiene que ser un empezar de nuevo distinto. Te podemos calificar, diagnosticar todo lo que nos pasó, pero también acá, como cuando charlaba y lo decía Miguel Ponce, es decir, mire, ¿qué problema hay, le pregunto yo a la dirigencia política y de todos los partidos, de todos los espectros del pensamiento, en que el Consejo, como dice Miguel Ponce, sea político, económico y social? Porque vamos a votar, y si ustedes no quieren que sea político para que empecemos a transitar el camino del acuerdo, bueno, ya nos damos cuenta quiénes son. Y usted que no está viendo se va a dar cuenta quiénes son, aquel que no quiere acordar. Entonces, me parece que si hay algo que rescato de este ciclo, es estas posibilidades de hablar con aquellos que también peinan canas. Acá están pintando, pero bueno, pero también hay que escuchar la voz de la historia, de la memoria, el relato. Argentina supo hacer las cosas bien, no vamos a decir de 10, muy bien. Y podemos volver a recuperarlo eso, no tenemos por qué tener ningún tipo de prurito, pensar que no servimos para nada, no, mentira.
Nosotros teníamos aviones, teníamos flota, energía nuclear, y todo desafío se planteó y el pueblo argentino lo abrazó. Y sean peronistas, radicales, PC, socialistas, estaban todos en la misma sociedad y todos estuvieron trabajando en eso. Bueno, le pedimos a la dirigencia eso, y bueno, desde aquí, desde el canal, nos tenemos que ir, nos están corriendo con el horario, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, el nuevo capítulo será mañana y vamos a estar charlando con todos ustedes seguramente de estos temas y otros. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que tengas una linda tarde. Chau, hasta luego.